Hola, bienvenidos una vez más a la City sin gluten. Para hoy, como han visto, les voy a enseñar cómo hacer unos donuts espectaculares, maravillosos, deliciosos, sin gluten, sin lactosa y con una forma que te voy a enseñar de hacerlos súper fácil. Quedarán, bueno, que no tienen nada que envidiarles a los con gluten. Con eso te digo todo. Espero que les guste. Comenzamos. Y si no estás suscrito, suscríbete, es rápido y fácil. Para esta receta vamos a necesitar 200 mililitros de agua tibia. De esta agua agregaremos un poquito en un cuenco o un vaso para hacer crecer la levadura. Bueno, para activar la levadura. La mía está activa. Le echamos un poquito de azúcar también. Lo que pasa es que me gusta probarla de este modo, para ver si está bien la levadura, porque si no está bien no crecerá el pan o cualquier receta que estés haciendo. Una cucharadita de levadura instantánea, seca, o en la caja de información te dejo la sustitución por levadura fresca. Dejamos reposar 15 minutos. Mientras, en un bol agregaremos 200 gramos de almidón de maíz o maicena, 60 gramos de harina de arroz integral y 4 cucharadas de azúcar menos un poquito que le hemos echado a la levadura. Sal al gusto. Y mezclamos. También le agregaremos una cucharada de vinagre de manzana o una cucharada de limón, de jugo de limón. Y le agregaremos un huevo grande. Este se puede sustituir por un huevo de linaza. Te dejo cómo se prepara en la caja de información. Muchos verán que esta es la receta casi idéntica a el pan de papa, el suavecito. Ahora le vamos a agregar la levadura activada. Miren, así. Sí, es la misma receta, solamente que modificada un poquito. 2 cucharaditas de goma Santana. Pero quedan, les aseguro que estos donuts quedan, no habrás probado en muy pocos lugares o nunca unos donuts sin gluten de esta forma tan deliciosa. Amasamos y seguimos agregando el agua que nos sobró de los 200 mililitros anteriores, la que no utilizamos para la levadura. Así. Amasamos muy bien hasta que tenga una consistencia parecida a la que ves en el vídeo. Le vamos a agregar un cuarto de taza de puré de patata o de papa. Hasta aquí todo va normal. Más adelante te enseño cómo vamos a elaborar estos donuts. Le agregaremos 2 cucharadas de aceite vegetal, el que quieras, el de preferencia, siempre y cuando sea comestible. Importante. En este punto podemos seguir mezclando con la paleta o, como yo estoy haciendo aquí, utilizar la batidora con estos ganchos especiales que son para mezclar este tipo de masa. Miren qué espectáculo. Fantástica. Y esta es la textura que tiene que tener. Miren, así. Sí, se ven súper blanditas. Ya te voy a mostrar cómo se van a hacer estos donuts. Para ello hacemos los donuts y para ello vamos a necesitar una manga pastelera o una bolsa zipper, también nos ayudaría. Y metemos la mezcla aquí. Sí, señores, lo vamos a hacer con la ayuda de una manga pastelera o también puede ser una bolsa como las zippers, las de cierre esta que venden, que tenga un piquito y nos ayude. Algo parecido a la manga pastelera. Miren, así. Y ahora cortamos pedacitos de papel vegetal de hornear y lo vamos a juntar con un poco de aceite. Así como me ves hacer, con un poco generoso. Y vamos a hacer esto. Vamos a hacer, si has hecho los profiteroles antiguamente o anteriormente, sabrás cómo la forma que tienes que hacer. Vamos a hacer como si fuera un profiterol, así. Y luego mojamos los dedos en aceite y vamos a dar la forma redondeada, así. Esto hará que quede más liso. La manga pastelera, el verterlo así, nos ayuda a que no tengan burbujas por arriba y quede lisa la superficie. Miren, así.
Yo los he hecho de un tamaño más pequeño que mediano. Y miren, este es el grosor que tienen que tener. Perfecto. Una vez listo, tapamos y dejamos reposar en un lugar cálido 1 hora. Yo he hecho el truco de meterlo en el horno apagado con una olla de agua hirviendo. Mientras, preparamos un almíbar súper rápido. 130 gramos de azúcar glass más un poquitín de agua. No mucho, porque si no queda líquido. Mezclamos. El agua tiene que estar caliente, ¿eh? Y dejamos reposar. Tiene que formarse un melado. Y miren, así de esponjositos están nuestros panes hasta ahora. Bueno, nuestras donuts hasta ahora. Ahora, vamos a darle la forma. Mojamos el dedo en aceite y hacemos esto. Vamos girando así. Tiene que quedar un poquito grande el hueco que le estamos haciendo, porque si no, tú sabes que cuando se cocina se junta todo porque crece el donut. Miren, así, perfectos. Una vez listo, llevamos a cocinar. En una sartén bien caliente ponemos los donuts así. ¿Ves? El papel nos ayuda a ponerlos en el aceite. Tiene que estar a temperatura media baja si es vitro. Y si es fuego también, porque si no se nos quemarán. Y miren, así. Y luego le ponemos lo que queramos. Yo los he hecho de azúcar y canela. También los he hecho con el almíbar que hemos hecho anteriormente. Los donuts tradicionales. Y de chocolate no podía faltar. Y también con un poquito de chocolate blanco mezclado o con mermelada de fresa o con un poquito de colorante. Y también con estrellitas de colores de caramelo así. Deliciosos. Miren qué espectáculo. Y ya van a ver la miga que tiene por dentro, lo suave que están. Tienes que hacer esa receta porque está espectacular. No te arrepentirás. Mira qué espectáculo. Yo los he conservado metiéndolos en una bolsa de plástico y en un envase bien tapadito. Fuera, puedes meterlos en la nevera si quieres, pero fuera se conservarán bien. También he hecho unas especies de bomba también de donut perfectas. Muchas gracias por estar allí. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Déjame tu opinión en los comentarios, me gustaría saberla.